Por ahí han hablado de propagación del sonido. Propagación de ondas mecánicas. También las propiedades del sonido. ¿Qué más han dicho? ¿Se ve bien la imagen, muchachos? ¿La letra? Se ve un poco borrosa, maestra. ¿Se ve un poco borrosa? Híjole, bueno, ahorita les mando foto. Híjole. Ay, muchachos, perdón. ¿Ustedes qué grupo son? ¿El 4 o el 11? El 4. ¿El 4? El 4. Ay, una disculpa, miren, les mandé. Les voy a mandar captura de pantalla. Comentándoles que mi máquina andaba mal, pero lo mandé al grupo al 11. Una disculpa, a ver. Es el 4, ¿verdad? Ahorita. Miren, denme 30, tengo problemas con mi máquina, por favor. Ya fue cuando me comentaron que con el otro grupo tengo clase a las 11, se lo envié mal. Y una disculpa por la tardanza. Mi máquina se me empezó a hacer berrinches. ¿Qué otra idea tenemos sobre la acústica? También estudia todas las vibraciones. Estudia las vibraciones, ajá. Bien. Bueno, sabemos que entonces la acústica tiene que ver con sonido, tiene que ver con ondas mecánicas y tiene que ver con vibraciones. Entonces, generalizando estas ideas, vamos a decir que la acústica es una rama de la física que se encarga del estudio de las ondas mecánicas. Ajá. De las ondas mecánicas es la rama de la física que se encarga del estudio de las ondas mecánicas. ¿Sí? Cuando hablamos del estudio, que se encarga del estudio, nos estamos refiriendo a que se va a enfocar en estudiar cómo se produce, cómo se propaga y cómo se recibe una onda mecánica. ¿Sí? Son 3 aspectos. Generación. ¿Puedo borrar estas tres ideas que habíamos puesto al inicio? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando hablamos del estudio, nos estamos refiriendo de la generación, propagación, transmisión. También aquí hay una pequeña diferencia entre propagarse y transmitirse. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de la generación, de la propagación, de la transmisión y de la recepción de las ondas mecánicas.
Aquí hay una pequeña diferencia, muchachos, entre propagación y transmisión. ¿Cuál es esa pequeña diferencia? La propagación indica que es un viaje, o sea, el viaje de la onda mecánica se está llevando a cabo en un medio determinado, por ejemplo, el aire, ¿sí? Se transmite cuando esta onda mecánica atraviesa, ¿sí?, un obstáculo, una superficie. Y después de atravesarla, pues sigue su viaje, entonces continúa su propagación. ¿Sí me explico? Podríamos decir, el sonido se transmite a través del muro o a través de la puerta. Eso quiere decir que está atravesando un obstáculo. El sonido se propaga en el aire o en el agua. Quiere decir que la onda está viajando en el aire o en el agua. Pero ya cuando atraviesa, ¿sí?, una superficie cuya impedancia es diferente, o sea, estas dos superficies son diferentes, entonces se está transmitiendo. Vamos a poner que aquí tenemos, ¿sí?, un obstáculo, un muro. Este es el medio 1, el medio 2, ¿sí? Tenemos una impedancia del medio determinada. Vamos a ponerle Z1, esta tiene otra impedancia, y este tiene, si este es aire y este es aire, pues va a tener la misma impedancia. Si este es, no sé, aire, y aquí vamos a suponer que atraviesa un obstáculo, un objeto, un material que le permite atravesarlo para propagarse en el agua, pues entonces esta impedancia es diferente, ¿no? Cuando la onda viene viajando en el medio, aquí se viene propagando, ¿sí? Atraviesa el medio y continúa su viaje. Se transmite, ¿sí?, al medio 2, y aquí sigue su propagación. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Ok, entonces son ahí unas pequeñas diferencias sutiles que sí es importante saber cuál es la diferencia entre ellas. Les mando foto. Uh-huh. El 4. Ahí está. Me dicen cuando pueda borrar, ¿eh? Entonces, bueno, básicamente la acústica se va a encargar del estudio, generación, propagación, transmisión y recepción de las ondas mecánicas. ¿Qué es una onda mecánica? ¿Por qué estamos hablando de ondas mecánicas? Una onda que necesita un medio para ser propagada. Así es. Entonces, de las ondas mecánicas, es una onda que requiere de un medio para propagarse. ¿Sí? Decimos que el sonido es una onda mecánica porque necesita de un medio para su propagación. Este medio puede ser el aire, cualquier sólido, el agua, pero el sonido no se propaga
en el vacío, ¿sí? Vamos a ver pequeños avances o los avances, una breve historia sobre los avances de la acústica. Les voy a mandar la foto de una hojita, muchachos, para que ustedes la vayan pasando el apunte en su cuaderno. Vayamos llenando lo que aquí falta por llenar. A ver donde no les salga sombra. Ok, ahí va. En el 4. ¿Ya les llegó la foto? Ya, profesora. ¿Sí? Y la parte 2. Ustedes lo van llenando ahí o pasando la información a su cuaderno. Ahorita lo vamos a ir llenando. Ajá. Entonces vamos a ver avances de la acústica. ¿Cuál es el primero que tenemos? En el siglo XI, Claudio Ptolomeo Séneca. ¿Qué hizo Claudio Ptolomeo Séneca? Si gustan ir anotando, muchachos, reúne todos los conocimientos existentes Séneca, ¿verdad? Séneca, Claudio Ptolomeo Séneca en el siglo XI, reúne todos los conocimientos existentes sobre esta ciencia en la obra titulada Armónicos. ¿Podría repetirlo, profesora, por favor? Claro que sí, muchachos. Entonces, Ptolomeo Séneca reúne todos los conocimientos existentes sobre esta ciencia en una obra titulada Armónicos. En 1636, Marin Mersenne ¿sí?, llamado el padre de la acústica, determinó la frecuencia de distintas notas musicales
determinó la frecuencia de distintas notas. Determinó la frecuencia de distintas notas. Ajá. Recuerden que la vez pasada comentábamos un poquito de música y les había dicho que cada nota musical tiene una frecuencia determinada, ¿no? Entonces determinó la frecuencia de distintas notas y descubrió que las cuerdas al vibrar dan armónicos superiores al fundamental. Y descubrió que las cuerdas al vibrar, ¿sí?, dan armónicos o se generan frecuencias armónicas que son superiores a la fundamental. Uh-huh. Esto lo vamos a ver, muchachos, en el curso. Que las cuerdas cuando vibran generan un sonido y este sonido está formado por la frecuencia fundamental y las frecuencias armónicas. ¿Sí? Por la misma época, Pierre Gassendi observó que la velocidad del sonido es siempre la misma independiente de su frecuencia y de su intensidad. ¿Puede repetirlo, maestra, por favor? Claro que sí. En la misma época, por estar debajo de 1636, Pierre Gassendi observa que la velocidad del sonido es la misma, ¿sí?, independientemente de la frecuencia y de la intensidad. Luego, en 1638, Galileo Galilei demuestra que el tono de un sonido
depende de su frecuencia ajá, y que el sonido en una cuerda va a depender de su masa coma, de su longitud y de la tensión a la que está sometida. Maestra, soy nuevo, me acabo de integrar a la clase. Hola, ¿cómo se llama? Pedro, Ah, Pedro. Buenos días, Pedro. Sí, anoche llegó ayer su mensaje. Por mí no hay ningún problema. ¿Ya está inscrito? sí, Sí, ok. Sí, por mí no hay ningún problema, Pedro. Gracias por la atención. Bien. En 1640, Robert Boyle demuestra que la presencia del aire demuestra que, perdón. demuestra que la presencia del aire es necesaria para la propagación del sonido. Maestra, ¿y qué ¿Y qué? han visto hasta ahora, maestra? Hasta ahorita, pues nada más, el lunes de la semana pasada fue la presentación. El miércoles les di a conocer el programa, los temas que vamos a ver durante el curso. El viernes no hubo clase porque me fui a la escuela y allá no tenía internet. El lunes no hubo clases y hoy estamos iniciando con, digamos, con el curso. Uh-huh. Va integrándose pues justito. Vamos iniciando ahorita ya con el temario. ¿Sí? Entonces, Robert Boyle es quien demuestra que la presencia del aire es necesaria para la propagación del sonido. Luego tenemos que en el siglo XVIII, en la Academia Francesa se determina la medida de la velocidad del sonido. En 1736, Euler publica un análisis matemático Profesora, ¿podría repetirlo, por favor? Claro que sí, Euler, 1736, Euler publica un análisis matemático Gracias. por nada, mediante el cual se propone crear música. Vale, pues me mandas mensaje, porfas. Oye, desconecta el teléfono, por favor, ¿no? El de la sala. Y ya, ahorita ya les digo que cualquier cosa me hablen, porfas. Me mandas mensaje. A ver, muchachos, para hacerlo un poquito más dinámico, yo creo que ya de 1800 a la fecha,
va a ser más fácil que puedan encontrar información. Vamos a dar 5 minutos para que ustedes tomen la fecha o el personaje que deseen y busquen qué fue lo que hizo con relación a la acústica. Y ahorita lo compartimos, ¿sale? Para que no sea clase de dictado. Ustedes busquen el que quieran, ¿sí? Y ahorita lo vamos llenando la hojita. ¿Qué les parece? Voy a tomar eso como un sí. Sí, profesora. ¿Sí? Órale, pues. Sí, profe. Va, entonces, tomen el que quieran, 5 minutos. Si pueden encontrar 2 o 3 en esos 5 minutos, mejor. Para que no sea tan tedioso. Ya de 1800 para acá. Ajá, va a ser más fácil que encuentren información.
¿Ya quedó, muchachos? ¿Cuántos han encontrado? Yo 3. A ver, Jorge, por favor. Vamos por orden, ¿no? De los 3 que he encontrado, ajá, en orden cronológico, ¿cuál ha sido el primero? El de Cagniart de la Tour. A ver, ¿qué hizo? ¿Qué año es? Ah, es de 1819. Ajá, Inventó la sirena de Cagniart que permite Ajá. producir sonido y determinar su frecuencia. que permite, ok. Entonces, no sea malito si lo dicta. Sí. Ujú, En 1819 ujú. inventó la sirena de Cagniart que permite producir sonido y determinar su frecuencia. Así es. Ujú. ¿Que permite qué, Entonces, perdón? medir su Determinar frecuencia. frecuencia. Es decir, que el sistema que él inventó podía medir la frecuencia de los diferentes sonidos. Ujú. Ok, ahorita Ken, por favor. Y en mi internet saldré un momento. Ok, Pablo. A ver, después de Jorge, Ken. Un favorzote, Jorge, el segundo que ha encontrado, ¿cuál es? El de Wheatstone. El de Winston, ¿ok? Ujú. El de Winston, ¿qué hace Winston? Presentó su caleidofón. Caleidófono. Ajá, caleidófono. Un Ajá, dispositivo para hacer visibles las vibraciones de un cuerpo que suena a la vista. Consiste en así una es, varilla de muy. metal que lleva en su extremo un cordón plateado que refleja una mancha de luz. Ok, lo dicta, por favor. Sí. En 1827 presentó su caleidófono. 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 Un dispositivo para hacer visibles las vibraciones de un cuerpo que suena a la vista. También lo demás, profesora. No, yo creo que hasta ahí nada más. ¿Sí? ¿Sí? Queda un El minuto, profesora. sí, ok, ahorita la termino y inicio la otra, muchas nada más para concluir. Este caleidófono pues permitía estudiar por medios ópticos las vibraciones de los sonidos. De hecho, esto fue el antecedente para el desarrollo de las figuras de Lisayus. ¿Sí? Voy a apagarla, muchachos, bueno, a terminarla y nos volvemos a conectar. ¿Sale? Gracias.
¿Y cuál otro, Jorge? Buenos días, profesor. Buenos días, Karen. El de Tomás Alva Edison, profesora, pero ese ya está un poco lejos. Tomás, ok, 1877. Hace Edison. Inventó un sistema de grabación analógica que transformaba las ondas sonoras en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. Ajá. Estas vibraciones movían un estilete que grababa un surco sobre un cilindro. Ok. Así es. Ese es el fonógrafo. Inventó el fonógrafo. Entonces, bueno, Alva Edison inventa el fonógrafo. ¿Qué consiste en la grabación? Si le dicta, por favor, Jorge. Claro, profesora. Sí, todo esto es el fonógrafo, lo que acaba de El fonógrafo describir. era un Ajá. sistema de grabación analógica Ujú. que transformaba las ondas sonoras en vibraciones mecánicas. ¿El fonógrafo qué? Perdón. Era un sistema de grabación analógica que transformaba las ondas sonoras en vibraciones mecánicas. Mediante un transductor acústico mecánico. ¿Mediante un qué, perdón? Transductor acústico mecánico. ¿Ese de quién era? De Alva Edison, y está Alva descrito, Edison. lo que hizo Alva Edison fue el invento del fonógrafo. Y lo que ahorita está comentando, más bien dictando el compañero, es el funcionamiento de este fonógrafo. Gracias. ¿Sí? Por nada. Ujú. ¿Hasta ahí, profesora? No sea malito, me lo lee de nuevo. Es un sistema de grabación analógico que transforma mediante un transductor las ondas sonoras en, Mecánica. Vibraciones en vibraciones mecánicas, ¿no? Ujú. Pues sí, yo creo que sí. Ok. Sí. Sí. Ujú. Sí, para no extendernos tanto. Gracias, Jorge. Ken, ¿por dónde anda Ken? Ya lo vi. Aquí ando. Aquí. Hola, Ken. Buenos Hola. días. ¿Cuál encontró usted? El de A.G. Webster. Webster. ¿Año? 1919. Ok, Webster. ¿Qué hace Webster? Se le atribuye el desarrollo de un instrumento para medir la intensidad absoluta del sonido, Ok. el tefonómetro. Tefonómetro, ok. Inventa el tefonómetro. Tefonómetro. Que es un instrumento que mide. ¿De quién era? De Webster, 1919. A.G. Webster. Ujú. Inventa el tefonómetro. El tefonómetro, que es un instrumento para medir la intensidad del sonido.
¿Alguien más, muchachos? ¿Quién más encontró alguno? Las fechas o los años pueden variar, ¿eh? 1 o 2 años, más o menos. Sí, pero en general, pues sí es importante que podamos tener en consideración lo que cada uno de estos personajes pudo aportar al mundo de la acústica. ¿Alguno más? ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? George, adelante. ¿Cuál encontró? Rice y Kellogg. 1925, ajá. ¿Qué hacen? Ajá. Ok, muy bien. Entonces, podemos poner que fueron quienes desarrollan, ¿sí? El altavoz de bobina móvil. Estos altavoces de bobina móvil son los que actualmente se utilizan o son más utilizados. ¿En cuál es ese, maestra? En 1925, Rice y Kellogg. Entonces lo repite de nuevo, George, por favor. Ajá. Uh-huh. Sí, es de los más utilizados en la actualidad. Bueno, ya están en sexto, en séptimo. Pues van a ver los diferentes tipos de altavoces que hay. Hay altavoces de bobina móvil, que son los más utilizados. Altavoces de piezoeléctricos, el transductor es un elemento piezoeléctrico, y altavoces electrostáticos, que se comportan como un capacitor. Estos son muy caros, necesitan de una fuente, de una alimentación para poder funcionar. Y por eso los más utilizados son los de bobina móvil, que son más económicos. Y eso entre comillas, ¿no? Porque hay altavoces de bobina móvil de muy, muy, muy buena calidad que también son muy caros, pero son los más utilizados. Gracias, George. ¿Quién más, muchachos? Yo, profesora. Adelante, María. Encontré el de... ¿A quién? Regnauds. ¿Año? Año 1860. Atrás, 1860. Va, ajá. Dice que determinó la velocidad del sonido haciendo uso de procedimientos eléctricos y un método gráfico para medir los intervalos entre la emisión sonora y su recepción en un punto distante. Ok, muy bien. Así es. Midió la velocidad del sonido por procedimientos eléctricos. Entonces, si de favor lo dicta. Sí. Okay. 1860, muchachos. Determinó la velocidad del sonido haciendo uso de procedimientos eléctricos y un método gráfico para medir los intervalos entre la emisión sonora y su recepción en un punto distante.
¿Los intervalos de qué, perdón? Entre la emisión sonora. Gracias. Sí. Ujú. Medir los intervalos entre la emisión sonora y su recepción en un punto distante. Sí, Gracias, Mari. sí, maestra. Gracias. ¿Alguno más? La que acaba de decir, ¿quién fue? Ajá. Fue en 1860, la que comentó Mari, 1860, Beb Regnault. Ok, Ajá, gracias. 1860. Sí, les comento la fecha, bueno, el año, para que sea más rápido la ubicación, ¿no? Fue de 1860, Regnault. Estaba Chucho y luego, ¿quién fue? Yo. Maestro. Dana y Felipe, ¿sale? Chucho, Dana y Felipe. Danae, ¿va? Chucho Escobar. ¿Si encontré alguna? Ajá. A ver, permítame tanto. ¿Sí participó, no, Chucho? No. ¿No? Ay, No, bueno, no. a ver, pues, entonces vamos con Danae y luego con Felipe. Sí, maestra. Ajá, gracias. De Thomas Young en 1807. 1807, Young. Sí, dice que registró las vibraciones de los sólidos, así como las de las cuerdas vibrantes, determinando como con anticipación el principio del fonógrafo, mediante el cual se puede medir su dificultad, las frecuencias de las vibraciones de los cuerpos sonoros. Estas vibraciones permiten también de una forma sencilla medir intervalos de tiempo. Ok, muy bien. Entonces, registra las vibraciones de los sólidos, ¿no? Así como de las cuerdas vibrantes. No sea malita, Danae, lo dicta, por favor. Sí, maestra. Registró las vibraciones de los sólidos. Así como las de las cuerdas vibrantes. Determinando con anticipación el principio del fonógrafo. Mediante el cual se puede medir sin dificultad. ¿Anticipación qué, perdón? El principio del fonógrafo. El fonógrafo. Mediante el cual se puede medir sin dificultad. Las frecuencias de las vibraciones de los cuerpos sonoros. ¿Ese de quién es, perdón? De Thomas Young en 1807. Ok, gracias. Estas vibraciones permiten también de una forma sencilla medir intervalos de tiempo.
Gracias, Dana. Sí, maestra. También encontré el de Scott, pero no sé si ya lo dictaron. Scott, año 1857. 1857. No, todavía no lo comentan. Bueno, encontré que dice que obtuvo el fonoautógrafo, que consistía en un brazo terminado en un diafragma flexible por medio de un medidor de nivel, mediante un punzón que se movía al unísono con un movimiento del diafragma, registrando el movimiento de vaivén en una superficie. Ajá, así es. Entonces, si lo dicta, por favor, descubre el fonoautógrafo. Sí. Fonoautógrafo. 1857, muchachos, Scott. Obtuvo el fonoautógrafo, que consistía en un brazo terminado en un diafragma flexible. ¿En un brazo qué, perdón? En un brazo terminado en un diafragma flexible. O sea, quiere decir que, ¿conocen los tocadiscos? Sí. Sí, bueno, tiene un bracito. En la punta, bueno, en uno de sus extremos, tiene la aguja. En este caso, en un brazo, o sea, en el extremo del brazo, tenía un diafragma, una membranita. ¿Sí? A eso se refiere con si tiene un brazo terminado en un diafragma. Por medio de un medidor de nivel. Mediante un punzón que se movía al unísono. ¿Mediante un qué? Mediante un punzón que se movía al unísono. ¿Se movía el qué? Al unísono. El punzón es como la aguja del, ¿cómo se llama? Del tocadiscos, de lo que ahorita mencionábamos. Con un movimiento del diafragma. Registrando el movimiento de vaivén en una superficie. ¿El movimiento de qué, perdón? El movimiento de vaivén en una superficie. El movimiento de vaivén es, como su nombre lo dice, va y viene. Se escribe todo junto, vaivén. Maestra, yo encontré uno, pero no sé si ya lo dictaron. A ver, Chucho, ¿cuál? 1952. Está bien. Espérame. Va Felipe. Y ahorita regreso con usted, ¿sale? No, Si que no pase Chucho, profesora, porque, bueno, yo iba a decir a Thomas Young igual. Ah, ok. Pero ya lo dijo mi compañera. Ya está. Sí, por eso. Ok. Gracias, Felipe. A ver, Chucho, ¿cuál me dijo? 1972, Richard Small, no sé si ya lo habían dictado. No, todavía no, de Small todavía no habla nada. Adelante. ¿Lo dicto ya? ¿Sí? A Ok, ver. vale. Ajá, adelante. Dice, los parámetros de Small son un conjunto de valores que se caracterizan
el comportamiento de los altavoces bajo condiciones de señal. Señal débil. ¿Bajo qué, perdón? Bajo condiciones de señal débil. ¿Caracterizan qué? Caracterizan el comportamiento de los altavoces bajo condiciones de señal débil. Pequeños movimientos, bueno, entre paréntesis, pequeños movimientos del cono del altavoz para asegurar el comportamiento lineal. ¿Parámetros de quién, perdón? Es que me faltó esa parte. ¿Al principio? Ajá, al principio. Es parámetros de Small. Richard Small. Ok, gracias. Es SMALL. Small. Y bueno, donde dice comportamiento lineal, se cierra paréntesis y termina y en baja frecuencia. ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Todo? ¿Todo? Ok, vale. Dice, los parámetros de Richard Small son un conjunto de valores que caracterizan el comportamiento de los altavoces bajo condiciones de señal débil. Entre paréntesis, pequeños movimientos del cono del altavoz para asegurar comportamiento lineal. No sé si lo alcanzaron a notar. Si quieren les mando captura. Oye, ¿y ese dónde iba? Perdón. ¿En qué fecha? En 1972. 1972, ajá. Ok. Richard Gracias. Small. Ok. De hecho, muchachos, o sea, arriba en el 61 tenemos a Neville Till y en el 72 a Richard Small. Cuando estén en séptimo van a ver en el análisis de altavoces que para poder analizar el comportamiento que tiene un altavoz, se mencionan los parámetros de Till Small. Entonces, Small lo que hace es tomar el trabajo de Neville Till y lo expande. El trabajo en conjunto, pues es en que se clarifica, se expande el trabajo de Till Small, donde pues ya se da un análisis más completo del comportamiento de los altavoces bueno, estos parámetros se conocen, estas características técnicas que tienen los altavoces se llaman parámetros de Till Small. ¿Sí? Son parámetros que nos sirven para pues determinar y analizar el comportamiento que tiene un altavoz. Entonces ya poquito a poco van conociendo algunos personajes que han aportado al mundo de la acústica. Los parámetros de Till Small son muy utilizados en el diseño de cajas acústicas. Entonces, a partir del conocimiento de estos valores, de estos parámetros, es que se determina pues, el tamaño de las cajas acústicas. Muy bien, Chuchón. Gracias. Uno más, muchachos. ¿Quién más? 1898, Wallace Sabine.
Ándele, a ver pues, Israel, a Sabine. Propuso la primera ecuación que permitía calcular el tiempo de reverberación en un recinto. Para reducirla, cubrió las paredes con un filtro que es un absorbente acústico. Tras el logro de poder controlar el tiempo de reverberación, consiguió espacios donde la palabra y la música se escucharan de forma correcta. Así es. Así es. Bueno, si gustan dictarlo, por favor. Ok. ¿En qué año va, perdón? 1898. Wallace Sabine propuso la primera ecuación que permitía calcular el tiempo de reverberación en un recinto. Para reducirla, cubrió las paredes con un fieltro que es un absorbente acústico. ¿En un recinto qué, perdón? ¿Puedes repetirlo todo, bro? Por favor. En 1898, Wallace Sabine propuso la primera ecuación que permitía calcular el tiempo de reverberación en un recinto. Para reducirla, cubrió las paredes con fieltro que es un absorbente acústico. Tras el logro de poder controlar el tiempo de reverberación, consiguió espacios donde la palabra y la música se escucharan de forma correcta. ¿Dónde la qué, perdón? La música. Les mando acá. Isra. Ya sé. Bueno. ¿Sí, maestra? Ok. ¿Donde la música y el escucha? Donde la palabra y la música se escucharan de forma correcta. Bro, ¿podrías repetir desde el logro del tiempo de reverberación? Si quieren, les mando la captura al grupo. Va, gracias. Sí, muchachos. De hecho, Sabine se le conoce como el padre de la acústica arquitectónica. Este personaje es, ahora sí que básico en la acústica arquitectónica porque estableció la primera fórmula para poder determinar el tiempo de reverberación de un recinto. Eso también lo vamos a ver cuando ya lleguemos a la unidad de acústica arquitectónica. Y su formulita es muy utilizada para el diseño de recintos acústicos, para poder determinar el tiempo de reverberación de estos. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Que él es se le conoce como el padre de la acústica arquitectónica y fue el primero en establecer una fórmula para calcular el tiempo de reverberación en un recinto. ¿Sí? Y bueno, muchachos, de tarea terminan las demás y ya las comentamos el viernes. El viernes sí nos vemos. Mañana me voy a la escuela y ya el viernes nos vemos. ¿Sale? Sí, pues les paso lista. Gracias a todos ustedes. A ver, prendan las camaritas, por favor.